cristianos en ASMR. Uno, me veo muy blanca porque tengo encendida la luz de la oficina y me entra mucha luz del día por acá, pero no importa, lo importante es el mensaje. Estoy muy triste porque se dañó el video que les había grabado. Si me siguen en Instagram, en las historias, o siguieron la pestaña de comunidad, o están en Telegram, vieron que me salió un error y definitivamente no pude arreglarlo, así que intentaré grabar el video antes de que empiece a haber mucho ruido acá. Bien, como vieron en el título, el día de hoy vamos a hacer el devocional del capítulo 4 del libro de Hechos. Y vamos a comenzar con una oración. Padre Santo, alabado sea tu nombre. Hoy vengo postrada ante ti para pedir que perdones mis pecados. La mayoría de ellos han ocurrido porque creo que sola soy fuerte. Porque el mundo constantemente me dice que debo confiar en mí, que debo aumentar mi autoestima y saber que soy una persona que lo puede todo si se lo propone. Y yo le creí, Señor. Mi Dios, creerme autosuficiente me ha llevado no solo a pecar, sino a reincidir en varias actitudes que van contra tus mandatos. Padre, me creo firme en la fe, en mis convicciones, y lo único que sigo haciendo es cayendo en el pecado. Tu palabra dice que puedo resistir las tentaciones que se ponen en mi camino, pero no por mi valor o fuerza, sino porque Dios está conmigo. Señor, ayúdame a huir del pecado. Ayúdame a resistir al diablo y a someterme a ti. Mi Padre amoroso y misericordioso, te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Esta oración la encuentran, como todas mis oraciones, en el canal Acercándote a Dios. El link para suscribirse está abajo de este video si me están viendo en YouTube. No están en ASMR, no hago oraciones en ASMR, solo con las que comienzo y termino los devocionales. Bien, entonces voy a leer el capítulo 4 del libro de Hechos en la nueva versión internacional. Mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se les presentaron los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Estaban muy disgustados porque los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección que se había hecho evidente en el caso de Jesús. Prendieron a Pedro y a Juan y, como ya anochecía, los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero muchos de los que oyeron el mensaje creyeron. Y el número de estos, contando solo a los hombres, llegaba a unos 5,000. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los maestros de la ley. Allí estaban el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y los otros miembros de la familia del sumo sacerdote. Hicieron que Pedro y Juan comparecieran ante ellos y comenzaron a interrogarlos. ¿Con qué poder o en nombre de quién hicieron ustedes esto? Pedro, lleno del Espíritu Santo, les respondió: gobernantes del pueblo y ancianos, hoy se nos procesa por haber favorecido a un inválido y se nos pregunta cómo fue sanado. Sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está aquí delante de ustedes, sano, gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes pero resucitado por Dios. Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular. De hecho, ojo con esto, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. No se olviden de eso. Los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan, y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Además, como vieron que los acompañaba el hombre que había sido sanado, no tenían nada que alegar.
les mandaron que se retiraran del consejo y se pusieron a deliberar entre sí. ¿Qué vamos a hacer con estos sujetos? Es un hecho que por medio de ellos ha ocurrido un milagro evidente. Todos los que viven en Jerusalén lo saben y no podemos negarlo. Pero para evitar que este asunto siga divulgándose entre la gente, vamos a amenazarlos para que no vuelvan a hablar de ese nombre a nadie. Los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan replicaron: es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él. Júzguenlo ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Después de nuevas amenazas, los dejaron irse. Por causa de la gente, no hallaban manera de castigarlos. Todos alababan a Dios por lo que había sucedido, pues el hombre que había sido milagrosamente sanado tenía más de 40 años. Era como de mi edad. Versículo 23. Al quedar libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos y les relataron todo lo que les habían dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos. Cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz en oración a Dios. Soberano Señor, Creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos, tú por medio del Espíritu Santo dijiste en labios de nuestro padre David, tu siervo: ¿por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste, para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso, extiende tu mano para sanar y para hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Versículo 32. Todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Los apóstoles, a su vez, con gran poder, seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos los vendían, llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según su necesidad. José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa consolador, vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. Muy bien. Entonces vamos a hacer un resumen. Metieron a la cárcel a Juan y a Pedro porque enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección de Jesús. Cuando les preguntaron con qué poder o en nombre de quién sanaron, ellos, llenos del Espíritu Santo, volvieron a evangelizar. Los que los encarcelaron los amenazaron y luego los soltaron. Los apóstoles volvieron a los suyos y cuando les contaron lo sucedido, todos oraron para que el Señor les concediera proclamar su palabra sin temor. Además, los creyentes compartían sus bienes con sus hermanos. Muy bien, ¿cómo aplico este texto a mi vida? Yo encontré varias aplicaciones. Debo aprovechar cualquier situación para hablar de Jesús. Debo alabar a Dios por cada milagro que hace en mi vida. Debo obedecer a Dios primero que a los hombres. Debo apoyar a los que son atacados por culpa del Evangelio. Debo tener fe de que Jesús me sanará en el momento debido. Debo orar por los gobernantes, especialmente por los que no conocen del Señor. Debo recordar que las posesiones terrenales no son mías,
sino que yo ejerzo mayordomía sobre ellas y debo compartirlas con mis hermanos en la fe. En este punto, a mí me encantaría que ustedes leyeran acerca del tema mayordomía, que ustedes conocerán un poco más, porque yo este tema lo conozco realmente hace poco y entendí muchas cosas. Les voy a contar una cortica historia de mi vida. Yo hace unos años tuve mucho dinero, hace pocos años. Quiero decir, no sé, 2 años atrás. Tenía mucho dinero. Fue una bendición y yo pude ayudar a muchas personas con ese dinero porque tenía un sueldo muy alto para mi país, pero también derroché mucho dinero. Lo gasté en cosas que no eran necesarias, pero yo no lo veía así y yo me gastaba el dinero porque decía, lo trabajé, me lo gané, es por mi esfuerzo. Nunca pensé que era por la gloria de Dios. En una semana perdí todo, quedé en la calle. Un tiempo después conocí al Señor y me convertí. Y mucho tiempo después empecé a escuchar sobre el tema de mayordomía. La primera persona que le escuché hablar del tema fue mi Instagramer favorita, que si no la siguen, síganla. Yo les dejo el link aquí abajo en la caja de descripción. Se llama Alejandra Sura. Esta mujer es maravillosa y su esposo es una persona que da unas enseñanzas increíbles también. Entonces, yo empecé a escuchar esto de mayordomía y entendí que ese dinero que Dios me había dado no era mío y que yo lo manejé mal. Y como dijo Job, Dios quitó. Y está bien y acepto en este momento mi condición de persona sin recursos. O sea, todo lo que ustedes ven que yo tengo fue adquirido cuando yo tenía mucho dinero. Yo ahora no tengo para comprar nada. Y está bien. Y trabajo fuertemente y aún así pues tengo lo justico. Para la gloria de Dios tengo una familia que me apoya. Pero entonces a mí me gustaría que todos entendieran este tema de la mayordomía y se dieran cuenta que las cosas que tenemos aquí no son nuestras, sino nosotros somos los administradores de eso. En la página Coalición por el Evangelio, que me gusta muchísimo, reunieron varios artículos bajo el tema mayordomía y se los voy a dejar aquí en la caja de descripción para que vayan y lo lean, me parece súper importante. Ya, cerrado el paréntesis, continuemos con el devocional. Ya saben un poquito más sobre mí. Nombres de Dios. Encontré 2 nombres de Dios. Soberano Señor, Creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. ¿Para qué escribo yo estos nombres de Dios? Porque me lo preguntaron. Al momento de orar, ustedes saben que Jesús nos dejó el Padre Nuestro como guía. No es una oración que tenemos que repetir 1 y 1000 veces, sino es una guía para orar. Entonces nosotros al principio debemos alabarlo y lo alabamos, o por lo menos yo lo alabo con todos estos nombres que encuentro en la Biblia. Entonces yo empiezo a orar las oraciones con soberano Señor, Creador del cielo y de la tierra, Dios todopoderoso, mi sanador, mi Padre amoroso, mi Padre eterno, todo esto. Esos nombres los encuentras solo en la Biblia. Si tú no sabes muy bien esto de cómo orar, yo te voy a recomendar 2 libros. El primero lo acabé de leer hace pocos días lo terminé. Se llama La oración es la clave del éxito, del pastor Andrés Corzón, que aunque yo no soy de su misma denominación, se rescató muchas enseñanzas de él, específicamente en cuanto a la oración, porque él es un hombre de oración, nadie lo puede negar. Y yo ya hice una reseña de ese libro por si te interesa conocer un poco más en mi canal literario Lectora Bogotana. Entonces te voy a dejar el link de esa reseña específica en la caja de descripción bajo este video si me estás viendo en YouTube. Hay otro libro que fue el primero que yo leí, recomendado también en una de las prédicas del pastor Andrés Corzón. Lo compré precisamente en la librería de la iglesia en lugar de su presencia, porque yo antes iba allá en Coffee and Jesus.
Es un libro buenísimo que se llama Reinicio de Bob Sorge. Es un libro delgaditico, pero excelente, entonces se los recomiendo mucho. De ese no tengo reseña, pero sí quiero volver a leerlo este año. Entonces, por eso es que escribo estos nombres de Dios. Continuamos. ¿Qué dice el texto acerca de Dios? Resucitó a Jesús, lo dice en el versículo 10. Es el Señor soberano, lo dice en el versículo 24. Es el creador del cielo y de la tierra, lo dice en el versículo 24. Es el creador del mar y de todo lo que hay en ellos. Hablaba por medio de los profetas. Ungió a Jesús de antemano por su poder y voluntad. Es el creador del mar y de todo lo que hay en ellos, lo dice en el versículo 24. Hablaba por medio de los profetas, lo dice en el versículo 25. Ungió a Jesús, lo dice en el versículo 27. De antemano por su poder y voluntad determinó lo que le sucedió a Jesús, lo dice en el versículo 28. Su mano sana, lo dice en el versículo 30. Hace señales y prodigios mediante el nombre de Jesús, lo dice en el versículo 30. Su palabra se proclama, lo dice en los versículos 29 y 31. Su gracia se derrama abundantemente sobre los creyentes, lo dice en el versículo 33. ¿Qué dice el texto acerca de Jesús? Resucitó, lo dice en los versículos 2, 10 y 33. Gracias a su nombre los enfermos sanan, lo dice en los versículos 10 y 30. Fue crucificado, lo dice en el versículo 10. Es la piedra que desecharon los constructores, lo dice en el versículo 11. Es la piedra angular, lo dice en el versículo 11. Solo bajo él hay salvación, lo dice en el versículo 12. Estuvo con los apóstoles, lo dice en el versículo 13. Se habla y enseña acerca de él, lo dice en el versículo 18. Es el ungido del Señor, lo dice en el versículo 26. Se reunieron reyes, pueblo y gentiles contra él, lo dice en el versículo 27. Es el santo siervo de Dios, lo dice en los versículos 27 y 30. Se hacen señales y prodigios mediante su nombre, lo dice en el versículo 30. ¿Qué dice el texto acerca del Espíritu Santo? Llena a los que siguen a Jesús, lo dice en el versículo 8. Fue mediador de Dios para hablar por medio de David, lo dice en el versículo 25. Los que siguen a Jesús son llenos de él, lo dice en el versículo 31. Siento que estoy hablando muy rápido, pero es que tengo una construcción en la casa del frente y ya empezaron a trabajar, entonces hay mucho ruido y grabo en los momentos en que se detienen, porque si no me toca hasta por la noche. ¿Qué dice el texto acerca de los hombres? Los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección de Jesús, lo dice en el versículo 2. Los que no conocen a Jesús se disgustan cuando ven que se enseña sobre él, lo dice en el versículo 2. Usamos las leyes y el poder para evitar que se evangelice, lo dice en el versículo 3. La conversión viene por escuchar el mensaje, lo dice en el versículo 4. Nos reunimos con otros para hacer el mal, lo dice en los versículos del 5 al 7 y del 13 al 18. Los que siguen a Jesús están llenos del Espíritu Santo, lo dice en el versículo 8. Debemos hablar del Evangelio hasta en los momentos más difíciles, cuando estamos siendo atacados por nuestros enemigos, lo dicen los versículos del 8 al 12. Debemos favorecer a los más necesitados, aunque los demás no lo vean correcto o normal, lo dice en el versículo 9. Podemos ser sanos gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, lo dice en el versículo 10. Crucificamos a Jesús, lo dice en el versículo 10. ¿Cómo lo hicimos? Por medio de nuestros pecados. De esto ya hemos hablado varias veces. Y yo te invito a que te arrepientas de tus pecados. Tengo varias oraciones en mi canal Acercándote a Dios. Entonces me gustaría dejarte algunos links aquí abajo. Recuerda que no es repetir las oraciones, sino es que la vayas escuchando y tú mismo vayas orando a Dios sobre diferentes temas. Desechamos a Jesucristo, lo dice en el versículo 11. Nos fue dado el nombre de Jesucristo para que mediante él seamos salvos, lo dice en el versículo 12. El Espíritu Santo nos hace hablar de forma usada, lo dice en el versículo 13. Nuestra forma de hablar hace que otros reconozcan que hemos estado con
Jesús, lo dice en el versículo 13. Por medio de los apóstoles se hicieron milagros, lo dice en el versículo 16. Los que hablan de Jesús pueden ser amenazados, lo dice en el versículo 17 y 21. A muchos se les prohíbe hablar de Jesús, lo dice en el versículo 18. Debemos obedecer primero a Dios y luego a los hombres, lo vemos en el versículo 19. Alabamos a Dios por lo bueno que nos sucede, lo vemos en el versículo 21. No estoy diciendo que solo debemos alabarlo cuando nos suceden cosas buenas, debemos alabarlo todo el tiempo. Pero según este capítulo vemos que lo alabamos cuando suceden cosas buenas. No importa la edad o cuánto llevemos enfermos, Dios puede sanarnos si es su voluntad. Ojo con eso. Les dejé unas historias sobre este tema en Instagram, Cachacanta. Si pudieran ir a verlas, buenísimo. Bueno, tuve que hacer un corte y pasaron algunas horas, así que por eso ya me quité el saco. Pero vamos a continuar con el devocional. Lo de poder sanarnos lo dice en el versículo 22. Oramos a Dios en comunidad, lo vemos de los versículos 24 al 30. Oramos por nuestros gobernantes y lo dicen los versículos 24 al 30. Y es muy importante que oremos por nuestros gobernantes. Yo tengo una oración específica, así, oración por nuestros gobernantes, en el canal Acercándote a Dios, y es de las menos vistas. Eso quiere decir que la gente no ora por sus gobernantes. Y es que tú no tienes que orar solo si te gustan o si votaste por ellos, sino por el que esté en el poder. Así que en la caja de descripción te voy a dejar el link a esa oración, y creo que tengo dos más. Una por la nación, por el país en el que vivas, y otro por los países con malos gobiernos, que son la gran mayoría. Entonces les dejo todos esos links en la caja de descripción para que ustedes oren por sus gobernantes y por sus países. Oramos para poder proclamar la palabra sin temor y para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de Jesús. Lo vemos en los versículos del 29 al 30. Al orar nos llenamos del Espíritu Santo, lo dice en el versículo 31. Al estar llenos del Espíritu Santo proclamamos la palabra de Dios sin temor alguno. Lo dice en el versículo 31. Todos los creyentes debemos ser de un solo sentir y pensar, lo dice en el versículo 32. No debemos considerar nuestra ninguna posesión, sino debemos compartir. Lo vemos en el versículo 32. Debemos dar testimonio de la resurrección del Señor Jesús, lo dice en el versículo 33. La gracia de Dios se derrama abundantemente sobre los apóstoles, lo dice en el versículo 33. No habrá necesitados entre los hermanos, si seguimos el ejemplo de la iglesia primitiva, los cuales vendían casas y terrenos y el dinero lo entregaban a los apóstoles, para que se distribuyera a cada uno según su necesidad. Lo vemos en los versículos del 34 al 36. Y yo sé que esto es muy utópico actualmente, que nosotros no podemos vender nuestras posesiones y dárselas a alguien para que la reparta, porque podemos salir estafados. Pero quiero que pienses y que si puedes me digas en los comentarios cómo tú harías esto, el ver y asegurarte de que tus hermanos en la fe no están necesitados. Continuemos. ¿Hay mandamientos que cumplir? Realmente no encuentro algún mandamiento explícito, pero sí varios ejemplos a seguir y los anoté ahí. Debo hablar a otros de Jesús. Debo obedecer a Dios antes que a los hombres. Debo reunirme con mis hermanos a orar. Debo orar por los gobernantes. Debo ayudar a mis hermanos necesitados. ¿Hay promesas que esperar? No encuentro promesas explícitas, pero puedo extraer algunas. Los seguidores de Jesús seremos llenos del Espíritu Santo. Muchos de los que escuchen el mensaje creerán. Si tú encuentras algún mandamiento o alguna promesa que no vi, me encantaría que me la dejaras en los comentarios. Te lo agradecería muchísimo.
Y aquí te invito a que pienses a la luz de este capítulo que leímos hoy. ¿Qué pecados has cometido? ¿Has perseguido a los creyentes antes de haber conocido a Jesús? ¿O te molestaba escuchar a alguien predicando? ¿O que pasabas o en tu barrio había una iglesia cristiana y te molestaba oírlos cantar porque no te dejaban dormir? ¿O cuando alguien venía a predicarte sobre Jesús tú lo rechazabas o lo que sea? Entonces me gustaría que pensaras si has cometido algún pecado según lo que acabamos de leer y le pidieras perdón a Dios. Y como siempre vamos a terminar con una oración, pero es que a mí me encantó la oración que está en este capítulo, así que la voy a volver a leer para que oremos juntos. Recuerden que está desde el versículo 24 hasta el 30. Soberano Señor, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Tú por medio del Espíritu Santo dijiste en labios de nuestro Padre David, tu siervo, porque se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos. Los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y con el pueblo de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste, para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso, extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios. Mediante el nombre de tu santo siervo Jesús, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén. Muy bien, espero que en algún punto de este video hayas sentido ASMR. Si fue así, por favor, dale me gusta al video y suscríbete al canal antes de irte. Si no me estás viendo en YouTube, por favor entra a la plataforma, busca el canal Devocionales Cristianos en ASMR y suscríbete dando clic en el botón rojo y luego en la campana que ahí aparece. Recuerda visitar la caja de descripción que está abajo de este video si me estás viendo en YouTube, en donde encontrarás los links a mis demás canales de YouTube, el link a mi grupo de Telegram, mi correo electrónico y mucha más información que puede ser útil para ti. Si llegaste hasta este punto, por favor déjame tu emoticón en los comentarios, es muy útil para mí. Gracias por haber visto este video.